lleva es encerrarse en una esfera de cristal que impide conocer realidades. Es engañosa totalmente. Claro, ¿no? El hecho de que Morena sea un partido verticalísimo, donde no hay pesos y contrapesos, tampoco abona esto, ¿no? Claro, y lo estamos viendo con la serie de inconformidades que se están dando en los estados con la designación de las candidaturas. Con personajes, designación, por supuesto. Sí, es designación. Y además, ¿con ¿no? qué clase de personajes, Claudia? Y ahí, mira, perdónenme, pero tú no puedes atacar a un partido o a otro si en tu partido está sucediendo este tipo de cosas. No puedes, sí, te muerdes la lengua. No, dicho claramente en Morena, Andrés no puede cuestionar el dedazo cuando él mismo está designado por dedazo. Sí, digo que es una práctica que ocurre no solo en Morena, ¿no? Lo estamos viendo en los demás partidos, pero me parece que como un referente moral no te puedes dar baños de moralina cuando te encuentras con esa situación y eres el primero en levantar el dedo flamígero. Yo más que como una cuestión moral, Claudia, yo ahí en ese punto entiendo la preocupación de los detractores de Andrés, que dicen que es un autoritario, porque va a gobernar el país como gobierna su partido. Me alivia saber que el país tiene otro tipo de pesos y contrapesos, y que en un escenario como el que estamos planteando, Andrés estaría, yo digo David, tú dices acotado, pero que de cualquier manera no podría gobernar el país con esa misma, a dedazo, con esa misma autoridad que gobierna Morena. Bueno, esa es una de las posturas que nosotros que aspiramos a la democracia pensamos, yo ¿no? Entiendo la preocupación de los que lo dicen. Ahora, yo supongo que esta preocupación viene de las experiencias que estamos viendo en Latinoamérica, donde hay presidentes que la sociedad confía en que los contrapesos puedan limitarlos, y bueno, vemos una serie de acciones que desde ese autoritarismo han ido no solamente limitando los espacios de libertad, sino acabando con los espacios de libertad, ¿no? Y eso es todavía más peligroso, incluso para quienes están simpatizando con Andrés Manuel. Es peligroso para todo el país. Y con cualquier candidato que en un momento dado se muestre autoritario, ¿no? Definitivamente. Yo me enfocaría a esto. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo hoy con la designación, y vuelvo al concepto de lo que son candidaturas, ¿no? Bueno, no es el tema, pero, por ejemplo, tratando de cumplir la cuota de género, la paridad de género, ¿quiénes están quedando? Las novias, las esposas, que uno dice, y bueno, ¿dónde están los liderazgos que hay en esta sociedad? ¿Sabes dónde estamos la sociedad, Claudia? Nuevamente somos la sociedad quienes estamos validando, claro, ese tipo de expresiones, pues que nos dejan muy mal, me parece, ¿no? Quiero cerrar con Andrés Manuel, porque también me parece que a veces es demasiado simplista su planteamiento, ¿no? Se va a acabar la corrupción y la impunidad cuando yo llegue a ser presidente de la República, porque yo no voy a ser corrupto, en automático se acaba. No funcionan así las cosas. Sí creo que hay un cierto nivel de influencia en donde a partir de que la cabeza se comporte correctamente, claro, pues, sí, pero de eso a que por decreto y porque ya soy el presidente ya acabamos con este vicio ancestral arraigado, que es el cáncer, uno de los cánceres del país, me parece que no. No, Leo, y además no puede, o sea, ese mensaje pudiera ser creíble si el equipo que rodea estuviera en la misma dimensión, pero cuando tú estás aceptando como buen samaritano a X, a Y, o le pongámosle nombre a Napito, el Vespera, claro. O aquí mismo en Puebla, tú dices, no, es que esto no va por ahí. ¿Con qué sustentas este argumento? Claro, ¿no? O sea, y tú no puedes entonces tachar a otros de corruptos, de lo peor y demás. Digo, no es que no puedas, es que en ese sentido pues se te revierte el discurso, ¿sí? Y bueno, así como el tema de la corrupción y la impunidad, pues también estas medidas que a mí en lo particular me parecen demagógicas, que me parecen populistas, que han sido también adoptadas por los otros partidos políticos en nuestro país, ¿no? Estas medidas asistencialistas, paternalistas, que hombre, a lo que llevan pues es al desaliento en la inversión, es a no producir, es a carestía, a inflación, en fin,
tendrán sus defensores. Al clientelismo también. Al clientelismo se político, acentúa, ¿no? claro. Se acentúa Sí. una práctica que lamentablemente es muy socorrida en un esquema como el que nosotros tenemos, ¿no? O lo vivimos durante décadas con un partido, pues hoy parece que nada más cambiamos las siglas porque estamos dispuestos a vivirlas con otros, ¿no? En fin. Y ahí permítanme decir, Margaret Thatcher decía algo que una vez se me quedó muy grabado: cuando usted pide políticas asistencialistas, recuerde que estas salen del dinero de sus bolsillos, porque no salen del dinero de nadie más. No es una varita mágica. Así es. Entonces, O sea, si usted pide más dinero para esto, va a salir de sus bolsillos, y si el gobierno no tiene, se va a endeudar, y la deuda la va a pagar usted o sus hijos o sus nietos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me quedé pensando, y es cierto, pedimos mucho en ese aspecto, ¿no? Políticas que en un momento dado puedan mejorar la calidad de vida, etcétera, pero no nos ponemos a pensar que el gobierno pues no tiene una varita mágica, y menos con los que se embolsan los dineros públicos, ¿no? Entonces esto se vuelve limitado, y a final de cuentas quienes terminamos pagando esto somos los funcionarios los ciudadanos que pagamos impuestos, y que en México pero anda, que todo tiene un límite, pero Claudia. además, mira, la tasa recaudatoria en nuestro país anda por el 14%, es decir, todos los demás no pagan impuestos por diversas razones, ¿no? Hasta porque están ahorcados por la misma situación económica, que no se justifica. José Antonio Meade Curibreña, tercer lugar indiscutible. Un perfil fantástico. No tiene visos de mejoría, Sí, no levanta. me parece. Pero además yo pregunto en qué planeta vive este hombre. Cuando en sus presentaciones se hace acompañar de César Camacho Quirós, de Enrique Ochoa Reza, de Emilio Gamboa Patrón, y habla en su discurso del combate a la corrupción. No, pues o sea, para que se voltee y empiece. Pero a eso es a lo que me refiero, ¿no? Electrones. Claro, de todo este PRI nefasto que es, para decirlo clara y llanamente, es el causante de toda la tragedia que estamos viviendo hoy. Complementada ya también por... Yo diría en parte porque también los ciudadanos hemos sido omisos. Sin duda, Claudia, pero nuevamente yo pregunto, ¿qué le pedimos a una sociedad tan pobremente educada como la nuestra, tan pésimamente informada como la nuestra, y tan fiestera y tan apática como es la nuestra? ¿Con qué cóctel hay elementos para el análisis, para la reflexión, para la demanda, para la exigencia? No los hay. No los hay. Leo, respondiendo de Meade, volviendo al tema de Meade, a mí algo que me llama mucho la atención: Meade es un candidato ciudadano, originalmente era un candidato ciudadano. ¿Cuánto tiempo le duró el ciudadano? No, pues hasta que vieron que no levantaba la bendita campaña, y entonces... No le dieron chance de ser ciudadano. ¿Sí? Al primer fin de semana tuvo que ir a postrarse ante los sectores del priismo. Y además... Ante los más rancios sectores. Le puso la casaca roja el primer fin de semana. Quiero decir, el plus que podía tener José Antonio Meade como candidato era ser ciudadano, y ya eso implicaba un reto muy grande, distanciarlo del gobierno federal, de esta sobre Peña, de la marca Peña, que es como un ladrillo al cuello, de la marca PRI. Pero es que ni siquiera le dieron chance de crecer como ciudadano. A las primeras de cambio lamentablemente acabaron con ese capital que Meade tenía. No digo que fuera suficiente para crecer. No, pero cuando menos era por ahí una banderita, ¿no? Que podía. Por lo menos iba por ahí el tema. Sí, yo reconozco que en ese sentido, Meade, cuando dicen es que era el mejor perfil para ser candidato, yo digo que sí. Sí, además, me parece. Era el que mejor sumaba PRI-PAN. Bueno, es que yo gané una apuesta hecha hace 2 años porque yo decía que era Meade. Sí, porque, y no porque lo dijera, sino porque es de veras, de acuerdo a su perfil, el que podía haber levantado este partido siempre y cuando mantuviera una sana distancia con el gobierno, ¿no? La cual, como lo cual ya se demostró que es punto menos que imposible. Sí, y además no levanta la campaña y mandan la artillería pesada, es decir, a los operadores dinosauricos. Y luego dice, a mí me cae fantástico Javier Lozano, pero dice, oye, ¿a quién traemos para que sea el vocero? Pues a Javier Lozano, o sea, las pobres. Y lo terminan de rematar. Y luego, ¿qué tal que declara dentro de sus muy desafortunadas, y frecuentes declaraciones,
porque empezó diciendo que los mexicanos le debíamos todo al PRI. Así es. Empezó, mira, hay cosas que sí, hay yo estoy de acuerdo, demás, pero todo, no todo, puedes decir eso, Claudia, cuando sabes cuál es el sentir de la sociedad. y además eso hasta el 2000. Después Y ahora, muy buenas la semana pasada en la Convención Nacional Bancaria, pues dice que él mete las manos prácticamente por todos los servidores públicos. Por Dios, pues ¿de qué clase de servidores públicos pues estamos hablando? Claro, de eso es lo que se está quejando precisamente la ciudadanía, ¿no? Entonces, yo no sé, claro, si aquí ya está pecando en experiencia como candidato. sí. Lo cual esto quiere decir que no está bien asesorado, y volvemos al tema del equipo. Yo creo que son... O la otra, lo que decía Leo, vive en su burbuja. Yo creo que son Como todo el ustedes... equipo. Son ustedes muy bondadosos en el calificativo, O sea, bueno, si tuviéramos que hacer un muy rápido punto final a esta perspectiva, porque vamos a entrar al ámbito local, en el ámbito nacional. Yo te diría, el PRI está apostando con todo a quedar en segundo lugar, ¿sí? Porque un tercer lugar otra vez es totalmente deshonroso, y esto implica la estrategia en contra de Ricardo Anaya, ¿no? En ese sentido. Punto número 1. Punto número 2, concuerdo con los que señalan que Peña Nieto prefiere perder con Andrés Manuel que perder con Anaya, y me parece que va en la lógica de los discursos que se han venido dando, en que Andrés Manuel dice que va a perdonar, ¿sí? Mientras que Anaya dice que no, que vamos a la cárcel. Sí, me parece que por ahí, en este momento, ¿no? Y aclaro, en este momento, porque la política es muy dinámica, sí, y las variables se van mañana las cosas cambian, sí. e incluso de una manera radical, Sí, lo hemos visto en otros países. Claro, yo en este momento coincido contigo, Claudia, y es más, yo creo que no solo se trata de Andrés y Peña la amnistía, sino respetar las reformas estructurales. Precisamente dos: la educativa, a la cual Andrés ha dicho que no se va a derogar, que se va a tocar en sus aristas más dañinas, él sabrá, y la energética, en la cual Alfonso Romo, que hace función de vicepresidente de facto, virtual aún, dice que las licitaciones petroleras han sido correctas y son buenas para el país. Pero entonces no hay una coordinación entre el discurso de uno y de otro, lo cual también es muy grave. ¿O no? Sí. Bueno, es que ya Alfonso Romo está haciendo también las veces de vocero oficioso Andrés Manuel. Con estos discursos coordinados de Alfonso y de Andrés, me parece que hay elementos para pensar que hay más que una buena intención con Peña, sino un ofrecimiento de diálogo, de un entendimiento político. Y lo que me resulta también incongruente en el discurso, porque, a ver, se va a respetar la reforma energética, es no a las refinerías como se venían dando, sí a la apertura capital, que es inversión, ¿sí?, en petróleos, y que tiene que ver con no solamente inversiones nacionales, sino extranjeras, ¿no? Que es un tema más complejo que se va a hacer por las reformas. Para otro programa nos alcanza la hora apenas para las reformas. Lo que coincidimos, Claudio, es que estuvo encaminado un acuerdo entre Peña y Andrés. Por lo pronto. Una conveniencia política. Por lo pronto pareciera. Parece que lo quiero manejar así, no pareciera. Porque no tenemos elementos para... Por supuesto. Pero sí parece que así es. Vamos al ámbito local. ¿Cómo está el ámbito local, Claudia? Marta Erika Alonso Hidalgo, ya no se puede mencionar de Moreno Valle, ¿no? Porque dice que no reniega del Moreno Valle, pero tampoco lo usa. Y bueno, hay muchos asegúnes en ese concepto, ¿no? Acompañada en la fórmula por Eduardo Rivera Pérez, que tiene también muchísimo para el comentario. Miguel Barbosa Huerta con Claudia Rivera Vivanco, y Enrique Doher Guerrero con Guillermo de Noya Cobian. ¿Cómo vamos? Espérenme, me faltan dos candidatos, el verde y el panal. Espérame, sí, es que esos los tengo, esos Michelle Chaín, o sea, ¿quién es Michelle Chaín, por el amor de Dios? Secretario de Desarrollo Económico. Y tienes toda la razón, o sea, te voy a decir por qué, porque hasta hace unos días nos quedaba muy claro quiénes eran los contendientes en la elección, ¿sí? No había más. Y sorpresivamente... Y notario también, Alejandro sí, estaba viendo los perfiles Romero, que dije, sí. Dios de la vida, a lo mejor me perdí en las notas,
Claudia, ignorante. No, es que es un perfil de notaría pública, claro, pues no habían salido. Y luego, por ejemplo, y eso hace que quede más claro la estrategia que se generó en el Estado. ¿Cuál? Evitar que el PANAL y el Verde fueran en coalición o en candidatura común con el PRI, ¿sí? Evitar eso por todos lados. Porque se hubiera fortalecido mucho entonces la posibilidad, atentando contra Acción Nacional, contra Rafael Moreno Valle, ¿no? Es interesante porque a nivel federal sí van como aliados, pero a nivel local esto se negoció y se impidió. Pero además lanzan candidatos propios, ¿no? Con perfiles, pues discúlpenme, ahora sí que disculpen mi ignorancia, ¿no? Pero digo, ubico muy bien a Michel Chahín en el ámbito de... Como funcionario. Sí, como funcionario público. Ubico al otro señor, reconozco que el nombre me suena conocido, Alejandro Romero. Carreto, pero no es un nombre que tengamos muy presentes, ¿no? Y que además, bueno, ¿cuál es la idea? Pues así como está planteado, que puedan declinar más adelante la candidatura. O sea, finalmente fortalecer al PAN, punto. Sí. Debilitando al PRI. Por supuesto. Pensando, además, una elección muy cerrada con Morena. Una elección muy cerrada con Morena. Al principio, cuando empiezan a aparecer los precandidatos, me decían que si era una contienda bipartidista. Yo decía que si iba Enrique Doher, a mí me parecía que iba a dar la pelea, ¿no? Y en un momento dado, pues no creo que haya aceptado para ir a perder. Y perder. ¿Quién sabe? Bueno, va a depender de muchas cuestiones, ¿no? En eso coincido contigo. A mí no me parece que Doher acepte algo para perder. Sí. Yo no creo que Doher aceptara una gobernatura pensando que lo van a abandonar como a Blanca Alcalá. Ahora, lo que creo ya... Aunque haya negociaciones de por medio, negociaciones importantísimas. Esas negociaciones tienen que ser mejor con una embajada en Bogotá. No, por supuesto, totalmente de acuerdo, claro, sí. En ese sentido, ¿no? Y tiene que ser también, pues, de varios ceros, supongo. A eso se traduce. Ahora, más allá de esta especulación que yo la comparto. Es especulación. Más allá de eso que yo estoy de acuerdo con ustedes. Enrique Doher está haciendo una función de bisagra. El PRI, creo que Doher con marca PRI no puede ganar. Y además, Leo, Claudia, las estructuras del PRI están en Morena, en Puebla. Entonces, creo que Doher, diagonal PRI, no tienen chance de ganar el Estado por sus propios medios. Creo que sí van a hacer una función de bisagra. Y que según haga o deje de hacer Doher, la elección se puede inclinar en uno u otro. Y esto, claro, encarece las negociaciones. Y entonces ya no es una embajada en Bogotá, es en San Marino. Y con una pequeña milla en San Marino. No, y con equipo incluido, ¿no? Eduardo Rivera. Bueno, y nada más ahí, antes de salir de este punto, a mí me parece también que en este contexto, pues Morena parece que lleva las de ganar, ¿no? Sin embargo, yo a Morena le pondré un interrogante en las candidaturas que está sacando en el Estado y que ha propiciado que muchos morenistas se muestren inconformes por la forma en que fueron designadas estas candidaturas, ¿no? Ahí empiezan a tener una efervescencia dentro del partido que a mí me parece que hay candidatos que en lugar de abonar, sí le van a restar al partido. No es un exceso de confianza pensar que la maquinita de Andrés Manuel va a jalar incluso a personajes como Barbosa, por ponerle nombre y apellido. Y por otro lado, creo que estamos menospreciando precisamente la maquinaria que ha operado en el 2010 y en el 2016. ¿Sí? Y que en su momento desmanteló al PRI para poder nuevamente lograr la gubernatura. Yo creo que son factores que tendrían que estarse analizando, con todo y que en un momento dado el PANAL y el Verde pudieran sumarse, ¿sí?, en una candidatura común, no lo sé. ¿Sí? Vuelvo a poner sobre la mesa, Eduardo Rivera Pérez, excelente decisión me parece a mí para efectos del partido. Sí. Muy pobre desde la perspectiva mía para Eduardo Rivera, porque habla muy mal de su pobre dignidad, de su
habiendo permitido ser sobajado, perseguido, acosado. Y luego en una negociación ¿no? Es muy padre. O sea, Mira, en ese sentido, ciertamente, ¿no? De entrada, a mí en lo personal me suscitó muchas preguntas en cuanto a decir, bueno, pues tanto tiempo te estuvieron persiguiendo, tanto tiempo te tuvieron con la soga al cuello, ¿qué pasa ahora, no? Y en ese sentido, trato de pensar cuáles fueron los motivos. ¿Cuál fue su lógica? Sí, cuál fue la lógica. Y me parece que tiene que ver con el equipo también que acompañó a Eduardo, tiene que ver con el deseo de recuperar el partido, ¿sí? Porque el partido, pues prácticamente todos estos grupos fueron excluidos en un momento dado. El partido lo secuestró Rafael Moreno Valle, y hizo del partido pues un repartido, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? En primera porque dejó de ser ese PAN tradicional que se había conocido en la sociedad poblana, pero también porque fue repartido entre la gente que traía del propio PRI, ¿no? Que son los que empezaron a ocupar algunas partes. Se lo devoraron. Se lo devoraron, y no solamente al PAN, sino también al PRD, ¿no? A mí me llama la atención hoy. Impresionante la capacidad de operación de Rafael Moreno Valle en función a su inteligencia y a los miles de millones de pesos de los que ha dispuesto. Claro. Sí, en ese sentido, pues en mi pueblo decían, con dinero baila el perro, y sin dinero bailamos como perros, ¿no? Entonces, en ese sentido, y disculpen la expresión, pero me parece que refleja parte de ello, quiero pensar que en un momento dado, esas mismas impugnas hacen que una sección importante del panismo, que había sido trabajado por un dirigente como Francisco Fraile, que había sido trabajado por gente como el propio Rafael Micalco, no lo sé, pues no comparte de nueva cuenta. ¿Por qué? Porque en un principio había una esperanza, 2010, pero hoy lo que hay son agravios. ¿Sí? Y muy fuertes. Y muy fuertes. Sí. Entonces, ahí es donde esta parte sabe que para poder jalar la votación de manera importante aquí en la ciudad, en el municipio de Puebla por lo menos, requieren de una presencia que les permita esto. Y en ese sentido miran hacia Eduardo, porque creo que de los perfiles que tenían cercanos, no es el mejor, ninguno le daba ese capital. No, es que ojo, Claudia, es que no había otros perfiles cercanos dentro del PAN. En 8 años el morenovallismo se han encargado de devorarse sus propios liderazgos. Y eso hace que, por ejemplo, Aguilar, por ejemplo, se quede ahí como chinito, ¿no? Y otros, ¿no? Podría yo mencionar. No han permitido el surgimiento y el desarrollo natural de liderazgos. Pero a fuerza de ser honestos, la gestión de Eduardo Rivera, sobre todo digo, comparado con lo que hemos pasado, pues fue bastante aceptable, ¿no? Así es. Entonces, por eso es que no hay esas marcas de deshonestidad, de corrupción que hemos visto. Que son una constante. Así es. En ese sentido, yo a Eduardo le he escuchado decir que la honradez paga bien, y me parece que por lo menos la figura se ha mantenido en ese tenor. Y además, por ejemplo, esta opción de decir, no, yo no estoy negociando, me voy por la vía legal, y por la vía legal voy a demostrar que no tienen razón, ¿no? Yo quiero ver que ahora que van a ser los diputados. Me pregunto también si Eduardo va a demandar a alguno por ahí que lo acusó de rata y demás, ¿no? Y que hoy pues se ponen para salir en la foto junto a él. Bueno, lo cual no hace más que poner en evidencia el manejo de las instituciones para beneficio de quien está gobernando, ¿no? Para garrote político, digámoslo así. Sí, sí. Bueno, y en ese sentido te diría, me parece que en ese aspecto el PAN lleva las de ganar hasta este momento en la contienda por la presidencia la presidencia municipal. Sí, de Puebla, ¿no? Ante el desconocimiento que hay, por ejemplo, en el caso de Morena y en el caso de los demás partidos. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, esa es una de las ventajas, de las fortalezas que podríamos encontrar en esta elección. Y yo coincido contigo, Claudia, que no hay que menospreciar el morenovallismo, es una maquinaria electoral tremenda. Y ojo, tampoco hay que perder de vista que todos los males que le achacamos al morenovallismo, que en esta mesa y en este auditorio lo cual son muy comprensibles, no lo son para el gran público. Así al cual es bien es. complicado explicar qué es un Evercore y qué es la deuda pública, qué es tal, y qué grave es para politólogos
el hecho de que no haya una circulación de las élites. Así es bien complicado explicar esto al gran público. Yo hasta me atrevo a decir que es inaccesible para el común de la sociedad. Yo me atrevo hasta a decir que en la mayor parte de la población hasta no hay un enojo con el morenismo, hasta volverían a votar por ellos. Mira, yo creo que sí, sobre todo en algunos sectores. En otros me parece que el tema de las injusticias, de la cuestión económica, de la pobreza, sigue impactando, ¿no? Revisando. Es que lo que la mayoría ve o vemos son las obras, y en ese sentido la ciudad realmente se embelleció. La ciudad es otra, por supuesto. Es hermosa, sí, el Estado en ese sentido muy focalizado, pero podemos ver cosas, sin embargo. Robo, pero y sobra. Sí, pero robo poquito. No, pero cuando yo veo algunos indicadores como es el crecimiento del huachicol, por ejemplo, el crecimiento de feminicidios, la cuestión de los presos políticos, la cuestión de los derechos humanos, y no lo estoy inventando, ustedes pueden ir al índice de desarrollo humano, sí, que de ahí están las cifras, es cuando pues los politólogos nos empezamos a preguntar, pero son cuestiones que la mayoría de la gente no revisa. No le va a interesar. La Ibero presentó hace 3 semanas el cuaderno en donde hace la relación de el análisis de la gestión de Rafael Moreno Valle, y por supuesto que no es un análisis visceral o es un análisis en función a lo que yo supongo, no está documentado. Y mira, en ese sentido lo que dices es muy importante, porque a veces dicen, no, es que no lo quieren ahí. No, señores, cuando se trata de un trabajo académico, lo que nosotros encontramos son metodologías que nos permiten a través de los datos validar el trabajo. ¿Sí? Entonces sí, yo creo que tenemos que aprender a ver esto, por ejemplo, con respecto a Moreno Valle, a Mario Marín, a Andrés Manuel, a Ricardo Anaya, a mí. A ver, señores, ¿qué indicadores están manejando para que entonces podamos llegar a esto, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, pues el tiempo prácticamente se nos ha terminado, pero yo no quiero que nos vayamos, primero, sin una conclusión muy puntual respecto a este panorama que este proceso, pues cada día lo tenemos más cerca, ¿no?